magnética nuclear de carbono 13 tiene el mismo fundamento que la resonancia magnética nuclear de protones. Los núcleos de los átomos de carbono 13 tienen spin nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen protones que se están moviendo alrededor del núcleo. Esos protones que se mueven alrededor del núcleo generan un campo magnético. Y cuando se ponen bajo el efecto de un campo magnético de un imán, se pueden orientar hacia arriba o hacia abajo, o sea, a favor del campo magnético o en contra del campo magnético, ¿tá? Ahora, cuando a ese protón del carbono 13 que está dentro del núcleo se le hace incidir radiación de radiofrecuencia, el núcleo, el spin del núcleo experimenta un cambio en su energía, pasa de un estado de energía a otro estado de energía, y eso es lo que el instrumento detecta. Por lo tanto, la resonancia magnética nuclear de carbono 13 tiene el mismo fundamento teórico que la de protones. ¿Qué determina la resonancia de carbono 13? El entorno magnético de los átomos de carbono. Ahora nos va a informar directamente sobre qué hay alrededor de un átomo de carbono en particular. Este método, sin embargo, tiene una sensibilidad mucho más baja que la resonancia magnética nuclear de protones, por dos razones principales. Primero, porque en una muestra determinada, el 1% de todos los átomos de carbono que están presentes son de carbono 13. Solo el 1%. Es muy baja cantidad de átomos realmente. Y en segundo lugar, porque la constante giro-magnética del carbono 13 es también más baja. Se requiere entonces un campo magnético mucho más alto para que los carbonos, núcleos de los carbonos 13, ¿verdad?, pasen de un estado de energía a otro. Todos estos problemas del carbono 13 se suelen solucionar usando un instrumento de transformada de Fourier. FT significa transformada de Fourier. Un instrumento de transformada de Fourier lo que tiene es una señal que sale del instrumento, que es una señal de frecuencia. Resulta que si la señal que sale del instrumento es de frecuencia, no se va a poder entender el espectro, porque las señales de la frecuencia son señales que tienen muchos picos, digamos, ¿verdad? Entonces, el instrumento, la señal de radiofrecuencia es grabada por un receptor de radio que tiene el instrumento, y esa grabación, entre comillas, después se transforma por la transformada de Fourier en un espectro que se interpreta después, y bueno, su interpretación realmente incluso es un poco más sencilla que el espectro de RMN de protones. Entonces, hay semejanzas y hay diferencias entre ambos métodos. El mismo instrumento, la misma muestra, el mismo portamuestras, todo igual, solamente que la información que nos da es diferente, y también la sensibilidad es diferente, y la intensidad del campo magnético que se usa es un poco diferente. Pero después son cosas muy parecidas en realidad con el RMN de protones, ¿sí? Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, la constante giro-magnética del carbono 13, 67,2, y la del protón, 267,51. La constante giro-magnética lo que nos informa es acerca de la energía que el campo magnético del imán tiene que producir para que los núcleos de los átomos entren en resonancia. Cuanto más bajo es ese valor, se necesita de mayor energía, y eso lleva a una disminución muy grande de la sensibilidad, ¿tá? El método no es tan sensible como el RMN de protones, por ejemplo, que sí es muy sensible porque su constante giro-magnética es también diferente, ¿tá? Bueno, eso es lo que ya comentamos recién. Aquí vemos el espectro del RMN de protones del anión fermiato, y acá, por ejemplo, vemos el espectro de carbono 13 del mismo anión. ¿Qué características tiene el anión fermiato? Que tiene un protón unido a un carbono. Dijimos que 99% de los átomos de carbono que están presentes en la muestra son de átomos de carbono 12, pero ellos no experimentan el fenómeno de resonancia. O sea, si hacemos un espectro de RMN de protones de fermiato, vamos a ver una señal debida al protón que va unido al grupo fermiato. Pero si hacemos un experimento de carbono 13, a veces no se ve la señal, no se ve. Eso es porque el 99% de los átomos de carbono es de carbono 12.
Si se hace el experimento cambiando la intensidad del campo magnético y entonces el 1% de los átomos, que es el carbono 13, puede empezar a manifestar una señal. Pero fíjense cómo la relación entre la señal, que está acá pintadita de rojo chiquitita, y el ruido es muy baja. O sea que en realidad el instrumento da más información acerca del ruido que de la señal, si es que se hace un experimento de carbono 13. Sin embargo, en un experimento de resonancia magnética nuclear de protones, la señal es mucho más alta que el ruido. Hay mucha relación, o una elevada relación, señal-ruido, que también ya habíamos comentado eso en el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, entonces son aspectos diferentes, ¿verdad? Si comparamos ambas técnicas, vamos a decir que la resonancia de protones presenta muy buena sensibilidad, pero muy baja resolución. En cambio, la resonancia de carbono 13 presenta escasa sensibilidad, pero muy buena resolución. Acá está la primera diferencia entre ambas técnicas. La escala de un experimento de resonancia magnética nuclear de protones va de 0 a 12. Y la escala de un experimento de RMN de carbono 13 va de 0 a 200. La escala del experimento de carbono 13 es más grande, por lo tanto, la resolución o las líneas se ven mejor. Sin embargo, la escala del RMN de protones es de 0 a 12 nomás, como máximo. Entonces, eso hace que la resolución no sea tan buena, ¿está? Bueno, ¿cómo se interpreta un espectro de RMN de carbono 13? Igual que uno de protones, ¿verdad? Primero, se observan los desplazamientos químicos. En el caso particular de los átomos de carbono son 15 a 20 veces mayores que los del protón, por eso que la escala del carbono 13 es más grande. Segundo, el área de picos. En RMN de carbono 13 no hay integral, no se hace la integral del área del pico, entonces no hace falta calcular porque la altura del pico en la señal de carbono 13 no es directamente proporcional al número de átomos de carbono. Hay también un desdoblamiento spin-spin, pero no ocurre entre átomos de carbono adyacentes. O sea, dos átomos de carbono que estén pegados en la cadena carbonada no van a dar la misma señal en un experimento de carbono 13. Sin embargo, dos hidrógenos adyacentes sí van a dar señales diferentes, ¿verdad? Entonces, eso también ya es otra diferencia. Acá, la señal la señal de resonancia del carbono 13 sí se puede juntar, entre comillas, con la señal del protón, pero la de los carbonos entre sí no se juntan, no se mezclan, no se ven afectados. Entonces, tiene otras características este método diferentes, ¿verdad? Y también enseguida vamos a ver que nos proporciona realmente información muy diferente, muy distinta. Además, la resonancia magnética nuclear de carbono 13 tiene varias modalidades de trabajo. Se pueden hacer distintas experiencias o distintos experimentos en realidad. Por lo tanto, sobre la base de esos experimentos también nos va a dar distinta información. Bueno, ahora vamos a ver el desdoblamiento. Dijimos que no ocurre porque no hay acoplamiento entre átomos de carbono, pero sí puede aparecer acoplamiento con el hidrógeno. Enseguida vamos a ver con la interpretación de un espectro. Entonces, ¿cómo se hace eso en realidad? Cuando se va a hacer un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13, ¿qué es lo que se hace? Se hace pasar sobre la muestra la frecuencia de resonancia de los hidrógenos, para que los hidrógenos todos estén a la misma frecuencia y no se vean, entre comillas, en el espectro. Entonces se pasa a la radiación de radiofrecuencia y solamente van a experimentar resonancia los núcleos de carbono 13. Ese fenómeno se llama, esa forma de trabajar, produce el desdoblamiento de la señal del carbono que va unido al hidrógeno. En los espectros de carbono 13 normales, toditas las señales se ven solo como singuletes y no hay mayormente otra información. Entonces, un espectro de carbono 13 así, sin nada de nada, no es demasiado útil, no brinda mucha información, ¿tá? Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, este se llama un bromo estándar, o bromuro de etilo si quieren.
Lo que el espectro de carbono 13 nos va a informar es acerca de la cantidad de carbono. Si miramos el espectro, así se ven dos líneas. Esta línea acá, más o menos por 22, y esta línea acá, más o menos por 18. Dos líneas no. Ahora, la escala va de 0 a 200, pero yo solo veo dos líneas. ¿Qué significa eso? ¿O por qué yo solo veo dos líneas? Y porque en la molécula hay solo dos átomos de carbono. Entonces, esa es la primera gran diferencia con este método, que el número de líneas que se ve en el espectro informa el número de átomos de carbono diferentes que tiene un compuesto, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. Si hacemos un experimento de carbono 13 normal, veríamos que no nos da mayormente información. Ahora, bueno, y esto es lo que comentamos recién, cómo se ve el desacoplamiento de banda ancha. Así yo veo, por ejemplo, estas señales. Cuando el espectro de carbono 13 está desacoplado del protón, eso quiere decir que solo se hizo el experimento de carbono 13. Ya se irradió la muestra, ya todos los protones resonaron y quedaron solo los átomos de carbono y se vieron así. A ese sistema de trabajo se llama desacoplamiento de hidrógeno de banda ancha. Eso se hace manipulando el programa del instrumento, ¿sí? El software del instrumento. Sin embargo, hay otro experimento que se llama experimento de carbono 13 acoplado a los protones. En inglés se llaman couplet, o si no ponen también off resonancia, fuera de resonancia o desacoplado de protones. En este método es diferente lo que se ve. Hay un desacoplamiento. ¿Y cómo se ven las señales de los carbonos? Si el carbono es cuaternario, se va a ver como un singulete. Si el carbono está unido a un solo hidrógeno, se ve como un doblete. Si el carbono está unido a dos hidrógenos, se ve como un tripleto o un triplete. Y si el carbono está unido con tres hidrógenos, se ve como un cuarteto. En este experimento de carbono 13 acoplado al protón, lo que se hace es, digamos, irradiar la muestra con una frecuencia para el carbono primero y después para el protón. Y los espectros se superponen. Y lo que se observa es que estos tres hidrógenos del carbono es como si fueran, vecinos del carbono. En realidad no son vecinos porque están sobre el átomo de carbono, pero para saber cómo se vería un CH3 en un espectro de carbono 13 desacoplado, entonces tenemos que sumar 1 a los tres hidrógenos. ¿Cuántos extremos? 1, 4. Quiere decir que un CH3 debe ver como un cuarteto, acá por ejemplo, que va a corresponder a este CH3 que está acá en la molécula del bromuro de estudio. Y el CH2, como voy a ver, debe ver como un triplete, porque él tiene dos hidrógenos, más uno, ¿cuántos son? 3. O sea, si el espectro de carbono se acopla al del protón, entonces estas señales se desdoblan y se ven así. Esta información es que ustedes tienen aquí en la guía que tenemos para resolver los problemas, pero esa es la información que nos da este experimento. A 0 partes por millón está el tetrametilsilano, que también se ve como cuarteto. ¿Por qué? Porque el tetrametilsilano tiene 4 grupos metilo, que tienen 3 hidrógenos. 3 hidrógenos más 1, ¿cuánto me da? 4. Entonces, los hidrógenos del blanco también se verían como cuarteto, por ejemplo. ¿Sí? Esto rara vez se ve en los ejercicios, pero se podría poner. Ya les comenté yo la función del tetrametilsilano. Es el blanco que se usa en el instrumento, es para hacer las mediciones, para no andar haciendo así como hacíamos en la fotometría visible, ¿verdad? Andar quitando y poniendo la muestra. Directamente ya el instrumento hace función de la resonancia o de la frecuencia de resonancia del tetrametilsilano. Bueno, ¿cómo se interpreta un espectro de carbono 13? Y es más sencillo. Primero tenemos que sacar el número de señales, porque eso nos va a indicar el número de átomos de carbono diferentes que hay en la molécula. Segundo, sacamos la posición de la señal, que es el desplazamiento. Ahí vamos a ver el tipo de átomo de carbono. En realidad acá vemos si hay o no hay un grupo funcional sobre el átomo de carbono.
Y el otro es el desdoblamiento de la señal. Si es que existe el desdoblamiento, porque a veces no hay. Entonces, solamente estas informaciones sacamos del espectro de carbono 13. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo. Acá arriba se ve la escala de RMN de protones que va de 0 a 10. Y acá abajo se ve la escala de RMN de carbono 13 que va de 0 a 200. Vamos a ver si entendimos lo de la otra vez. Acá yo tengo un protón, esto es el grupo carbonilo, y esta aparece más o menos entre 9 y 10. ¿Esto qué es? ¿La izquierda o la derecha del espectro? La izquierda del espectro. ¿Y allí qué hay? ¿Más protección o menos protección? Menos protección. ¿Más protección o menos protección? Menos protección. Quiere decir que el hidrógeno está menos protegido del grupo carbonilo, por eso aparece bien a la izquierda del espectro. Si es un hidrógeno unido al grupo carbonilo, por ejemplo. Si miramos nosotros el carbono, pero no al hidrógeno, fíjense, el grupo carbonilo, ¿dónde aparece? Aparece más o menos entre 150 y 210. Aparece también a la izquierda del espectro de carbono 13. ¿Se entiende? O sea, si yo miro el protón, va a aparecer bien a la izquierda en la escala del protón. Si yo miro el carbono, también tiene que aparecer bien a la izquierda en la escala del desplazamiento del carbono 13, porque ambos tienen la misma característica, ¿verdad? Tanto el hidrógeno unido al carbonilo como el carbonilo solo. Recuerden que el RMN de carbono 13 nos informa sobre carbono, él no nos cuenta sobre hidrógeno, nos informa sobre carbono. Y a veces, dependiendo del espectro que tengamos, nos puede decir cuántos hidrógenos tiene ese carbono, por ejemplo. Se pueden hacer comparaciones con otros grupos funcionales, pero tomé este porque me parece que es más ilustrativo. Está en la final de la escala, por ejemplo. ¿Sí? Una vez ven valores, ¿verdad? Fíjense cómo los carbonos del tipo sp3 aparecen entre 0 y 80, los del tipo sp entre 80 y 120 y los sp2 entre 100 y 200. Esto puede ser característico. Ustedes tienen esto en la tabla de datos de desplazamiento. Aquí también se ve una combinación de los espectros. Esto de acá abajo es el espectro de protones de este compuesto y todo acá arriba es el espectro de carbono 13. El solvente no se cuenta como línea, tampoco se cuenta como línea que aparece en escala 0. Entonces, si nosotros miramos el espectro de carbono, entonces, ¿cuántas líneas vemos? 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Quiere decir que en la molécula tiene que haber por lo mínimo 5 átomos de carbono diferentes. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono diferentes. Entonces, esa es la, digamos, la gracia que tiene el carbono 13. Nos va a informar cuántos átomos de carbono diferentes hay. Y a veces también cuáles o qué tipos de hidrógeno están unidos a ese carbono en particular. Aquí vemos el espectro de la 2-butanona, este compuesto que se llama, dice 2-butanona. Si nosotros miramos solo el espectro de abajo que dice espectro de carbono 13 desacoplado, es el experimento original. ¿Y cuántas líneas vemos ahí? ¿Cuántas líneas se ve en el espectro acá abajo? 4 líneas se ve. Recuerden que la del TMS no se cuenta. Entonces yo cuento acá 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4 líneas. Si yo veo 4 líneas, ¿cuántos átomos de carbono diferentes tiene que haber en la molécula? 4. Eso debe coincidir con la fórmula del compuesto. Si yo mirase estas líneas de aquí abajo, no voy a saber quién es quién. Pero el espectro de carbono 13 tiene la ventaja de que se puede acoplar la señal del carbono con la señal del hidrógeno. Entonces, si hacemos el espectro de carbono 13 acoplado al protón, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa línea que aparece aquí más o menos en el punto 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, más o menos que aparecen 8 partes por millón. Esta línea se ve como que se ve acá. Yo veo 1, 2, 3, 4 picos. ¿Qué son 4 picos? ¿Cómo se llaman 4 picos? Un cuarteto. ¿Un cuarteto qué es? En el espectro fuera de resonancia. ¿Qué es? El grupo CH3. Acá que veo, esta segunda línea es otro cuarteto. ¿Qué es entonces? El otro CH3. Esta línea acá en el espectro desacoplado veo como triplete.
Si yo veo como triplete, ¿qué es? Un triplete en el espectro de carbono 3 acoplado al protón. Un grupo CH2. Acá está el grupo CH2. Y este que está acá al final se ve como singulete de carbono cuaternal. Este es un carbono cuaternal. El carbono grupo carbonilo por ejemplo. Se dan cuenta cómo el RNN de carbono 13 es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque si tenemos, sobre todo si hay espectro acoplado al protón, da gusto, porque todos los CH3 se van a ver como cuartetos, todos los CH2 se van a ver como tripletes, y todos los cuaternarios se van a ver como singuletes, por ejemplo. Entonces, también nos da o nos proporciona una información distinta, ¿sí? No solamente eso se puede hacer en el espectro de carbono 13. ¿Se acuerdan que yo les comenté cuando se hace un experimento de resonancia magnética nuclear? Se usa un tubo de vidrio donde se coloca la muestra líquida y eso va disuelto en un solvente. Eso va otra vez en otro contenedor metálico que en el extremo inferior, en la parte inferior, tiene un alambre rodeado como si fuera una espiral. Ese es el receptor de radiofrecuencia. Lo que se puede hacer con ese tubo es inclinar en diferentes ángulos y se tiene un experimento de carbono 13 diferente, que da también mucha información. Acá vemos lo mismo. Si nosotros colocamos la muestra en diferentes ángulos, se produce un fenómeno que se llama DFT. Ahí está su nombre en inglés. Distortion Enhancement Polarization Transfer. Es una traducción muy poco amigable, ¿no? Ahí está lo que significa en castellano, ¿verdad? Pero, en pocas palabras, si nosotros vamos cambiando el ángulo en el que se encuentra la muestra, se produce este fenómeno de distorsión. Y ese fenómeno de distorsión también nos da información diferente. Por ejemplo, los grupos CH3 y los grupos CH se ven como señales positivas. Y los grupos CH2 se ven como señales negativas. A veces da gusto tener en el ejercicio un DFT, porque ayuda mucho a conocer la estructura de una molécula. Se puede hacer entonces a 135 grados, a 90 grados, a 45 grados, a 180 grados, diferentes ángulos. Se puede mover por la muestra a diferentes ángulos, entonces hay diferentes resultados también. Acá se ve esta molécula, dice que se llama ipsenol, esta molécula gigantesca que se ve acá. Una característica del DFT es que los carbonos cuaternarios no presentan señal. Acá habrá un carbono cuaternario, ¿no? No sé, eso será cuaternario. Podría ser. La señal del carbono cuaternario en el espectro de DFT desaparece. Eso también nos da una información interesante. O sea, en el DFT no hay señal que corresponda al carbono cuaternario. El carbono cuaternario sí puede aparecer en el experimento de carbono 13 normal, en el que está desacoplado del protón, por ejemplo, ¿sí? Aquí vemos cómo se ve. Si el carbono cuaternario no tiene protones vecinos, se ve como una señal para arriba en el RNN normal. No se ve en el DFT 90 o en el DFT 135. Si es un hidrógeno unido al carbono, se ve como un singulete en el normal, en el DFT y en el 135. Si es un grupo CH2, entonces se ve también como singulete en el normal, en el DFT 90. No se ve en el DFT 135, se ve con el pico invertido. Y el grupo CH3, ¿verdad?, se ve como un singulete en el RNN normal, en el 90 no se ve, en el 135 se ve también como una señal positiva. Entonces tenemos otros tipos de informaciones también a partir de este método, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de esto, para el ipsenol, por ejemplo. Si se hace el experimento en 90 grados, el carbono 7, que es este, es un carbono CH, ese se ve para arriba. El carbono 4, que es el carbono 4, acá, es también un CH, también se ve para arriba. Y el carbono 2, que es este de acá, que es también un CH, también se ve para arriba. Esto lo que ilustra es que si el experimento de carbono 13 se hace a 90 grados, las señales del grupo CH voy a ver como señales positivas. Ahora vamos a hacer el experimento a 135 grados.
vamos a cambiar el ángulo. A 135 grados, el carbono 7, que es este, voy a ver como positivo. Pero el carbono 9, que es un grupo CH2, y el carbono 8, que es también un grupo CH2, eso voy a ver con señal negativa, porque son CH2. Carbono 4, que es CH, se ve como positiva. Carbono 1 y carbono 1' también se ve como señales positivas. Quiere decir entonces que, de acuerdo a la información que nos da el espectro de carbono 13, sí es un poco más específico, ya nos ayuda a armar la molécula. Ustedes tienen también esta información en la guía, después les voy a mostrar dónde, ¿sí? Bueno, aquí vemos entonces para esta molécula. Esta molécula que se ve acá tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Y en el espectro normal, que es este A, yo veo 1, 2, 3, 4 líneas. Recuerden que el número de líneas que se ve es igual al número de carbonos que hay. Si yo hago el experimento a 90 grados, voy a ver el CH más. Si yo hago el experimento a 135 grados, voy a ver el CH y voy a ver el CH2. Voy a ver el CH y el CH3 como positivo y este CH2 se ve como señal negativa. Y fíjense que el carbono cuaternario, que puede ser este por ejemplo, en el DFT ya desaparece. Recuerden siempre entonces que el carbono cuaternario, ¿verdad? Es un carbono cuya señal no se ve en los experimentos DFT. Sí se puede ver en el carbono 13 desacoplado del protón, por ejemplo. Bueno, ¿qué tipos de espectros de RNN podemos ver en los ejercicios? El primero es este, que está, dice, totalmente desacoplado del protón. Y se ve todo como una sola línea. Es el que suele estar primero en los ejercicios. Esos espectros se llaman espectros totalmente desacoplados del protón, ¿verdad? Que se hace por ese método de trabajo que llamamos desacoplamiento de banda ancha. Si yo veo este dibujo, entonces estoy viendo este espectro. Se llama en castellano totalmente desacoplado del protón. Acá también dice totalmente desacoplado del protón, pero en inglés. Si vemos esto, es el DFT. El experimento DFT es un experimento en donde se cambia el ángulo en el que se encuentra la muestra y nos da también información diferente. En este experimento, en el DFT, a mí me suele causar gracia que nos hacen el examen cosas evidentes, porque acá en el DFT ya me está diciendo lo que voy a ver. ¿Qué voy a ver con signo negativo? CH2. ¿Qué voy a ver como signo positivo? CH3 o CH. O sea, estos picos que veo acá, ¿qué son? Carbonos de qué tipo podrían ser? CHO, CH3. Y este que veo acá invertido, ¿qué es? CH2. Y este carbono que está acá, ¿qué sería? Carbono. Acá yo veo el carbono. No. Entonces, ¿qué tipo de carbono es este? Cuaternario. Eso hay que retener en la memoria, ¿sí? Si yo veo en el espectro totalmente desacoplado un ciruglete, pero acá en el DFT no hay señal, es porque esa señal correspondía a un carbono cuaternario. Bueno, y después está un espectro que vimos cerrado. Esto es cuando el experimento de protones o cuando el experimento de carbono 13 se asocia al experimento de protones, acoplado al protón quiere decir. Y acá o desacoplamiento fuera de resonancia o resonancia también pueden leer en el ejercitario. Acá yo veo 4 líneas. Si veo 4 líneas, eso a quién corresponde al CH3. Si yo veo 2 líneas, eso a quién corresponde al CH. Y si yo veo 3 líneas, eso corresponde al CH2. Y el carbono cuaternario se ve siempre como ciruglete. El único en donde el carbono cuaternario no se ve es en el DFT. ¿Está bien? Entonces podemos tener 3 formas o 3 variantes en la presentación de un espectro de RNN de carbono 13. Cualquiera de ellas, excepto esta, que es el que está totalmente desacoplado, ese es el que menos información nos da, por ejemplo. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene la resonancia magnética nuclear en general? En bioquímica, en imágenes, en alimentos, en productos naturales. O sea, muy variadas aplicaciones. Ahí pueden encontrar ustedes. Se puede usar la resonancia magnética nuclear de protones, por ejemplo, para el análisis de alimentos. O sea,
las materias primas de los productos alimentarios. Nosotros vamos a usar para conocer la estructura de los compuestos orgánicos, pero también se puede estudiar para estudiar las moléculas biológicas, proteínas, carbohidratos, ¿verdad? Son un poco más complejos nomás los espectros, pero son igualmente útiles. Entonces, tienen muchas aplicaciones, casi en todos los campos de la ciencia. Acá en Paraguay, la aplicación más común de la resonancia magnética nuclear es la de imágenes, que es diferente a la resonancia magnética nuclear química. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora son experimentos de resonancia magnética nuclear química, pero eso es un experimento de resonancia magnética nuclear de imágenes que se usa en medicina. Una pregunta que podemos hacer y ya deben estar en condiciones de responder es: ¿por qué se puede hacer un experimento de resonancia con el ser humano? Ahora la muestra no es un tubo de ensayo, la muestra es el ser humano que se coloca en un tubo cerrado donde recibe campo magnético, ¿verdad? ¿Por qué en el ser humano podemos hacer resonancia magnética nuclear? O sea, ella está pensando por el lado de si es cierto, ¿verdad? O sea, la resonancia magnética nuclear no es una técnica invasiva, o sea, y no daña, es cierto eso que dice. Pero ¿por qué más se puede hacer en el humano, el RNN, de imágenes, realmente? ¿Por qué? Yo creo que ustedes saben, no saben que saben nomás, o si no son importantes. Porque 80% del peso del cuerpo humano es agua. ¿Y qué tiene agua? Protones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el ser humano en un planeta tubo largo, todos los protones del agua se excitan y se desexcitan. ¿Está bien? Es el mismo fundamento que ya hemos visto para la resonancia magnética nuclear de protones, digamos, en forma general. ¿Cuál es la diferencia? Y que la muestra que usamos en el tubo de ensayo es homogénea, pero el ser humano no es homogéneo. En la medicina de imágenes se busca un órgano en particular para estudiar. Entonces lo que se hace es colocar a la persona en un tubo cerrado donde recibe campo magnético y el médico va operando el instrumento de forma tal que el instrumento escanee, literalmente escanee un órgano que está estudiando, por ejemplo, hígado. Quiere saber la evolución de un cáncer de hígado, entonces va a ir pasando el campo magnético, los electrones, los protones, los espines se van a excitar y el programa del instrumento va a transformar la señal de radiofrecuencia de salida en una imagen. Por eso es que la resonancia magnética nuclear solo hacen médicos, porque ellos estudian los órganos, ellos conocen los contornos de un órgano normal y de uno que no es normal. Entonces, esa es la variante, ¿verdad? La única contraindicación de la resonancia magnética nuclear de imágenes en el ser humano es la claustrofobia, porque es un tubo cerrado y aislado. Ahí se entra uno solo, sin nada, solamente con una bata que le cubre, sin nada metálico, ¿verdad? Por supuesto, porque el campo magnético del imán es muy grande, muy fuerte, y está ahí 45 minutos sin hacer nada. Entonces, si uno tiene claustrofobia, imagínense ustedes quedarse en el ascensor ahí entre los dos pisos 45 minutos, solos. La claustrofobia es terrible. Tanto es así que a algunos pacientes que manifiestan eso se les hace una sedación anestésica. Porque si no. Además, cuando el imán va pasando por el cuerpo, uno no se puede mover, porque se mueve uno y chao, hay que repetir todito otra vez. Y otros 45 minutos encima, o se agenda otra cita, ¿verdad? Hay resonancia magnética nuclear de imágenes, hay en Paraguay, en institutos privados, no sé si en el público ahora, pienso que el hospital de clínicas creo que tiene ya un resonador y que ese no sé si tiene, ¿verdad? Y bueno, se hacen las técnicas normalmente. Hay un instituto privado que hace poco estrenó un resonador abierto, o sea, uno no está en un tubo cerrado, está en un tubo abierto, o sea, la sensación de claustrofobia es menor, eso nomás, es menor, no desaparece, porque vos estás en un campo magnético, pero el tipo que te está estudiando está por lo menos a 50 metros en una cabina bien aislada del campo magnético, porque así tiene que ser realmente, ¿sí?
no puede estar muy cerca de donde se trabaja con el imán. Recuerden que también el imán se tiene que refrigerar, ¿no? O sea, eso es aparte, digamos, una cuestión de operación del instrumento, ¿sí? Bueno, no más de conclusiones entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que la resonancia magnética nuclear en general es un método en el que hay absorción de la radiación de la radiofrecuencia, pero por un núcleo que está sometido bajo el efecto de un campo magnético, ¿no? Después podemos decir que es una herramienta útil para conocer la estructura de los compuestos orgánicos, y lo que se mira de un espectro son cuatro cosas siempre: el número de señales, la posición de la señal, la multiplicidad de la señal y el área bajo la curva. Son cuatro informaciones que hay que sacar del espectro para después poder armar, entre comillas, la estructura de la molécula. Los espectros de protones también se pueden hacer de distintas formas. Algunos se hacen en una sola dimensión, esto que vamos a ver ahora, por ejemplo, son espectros todos monodimensionales, pero hay algunos que se hacen en dos dimensiones, ¿verdad? Eso ya es para el posgrado, ¿sí? Entonces, realmente hay muchas más variantes de esta técnica básica, ¿sí? Estas son las más principales. Y recordarnos otra vez, ¿verdad? Porque a partir de ahora ya vamos a mirar los cuatro métodos juntos, ¿verdad? Que el UV-Vis nos va a informar presencia de cromóforos. Solamente eso podemos decir, pero no podemos decir ni siquiera qué cromóforo está presente, ¿sí? El infrarrojo nos va a informar la presencia de grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales están presentes? Si hay carbonilo, si hay nitrilo, si hay aromático, etc. La glucometría de masas nos van a informar los fragmentos, ¿verdad? O las partes de la molécula que se rompieron, que ya hemos visto también la vez pasada. Y la resonancia magnética nuclear nos va a decir cómo están unidos esos fragmentos, especialmente la resonancia magnética nuclear de protones. Esa es la técnica o el método que nos ayuda a conocer específicamente la estructura de un compuesto orgánico. Si ustedes sacan ahora sus tablas de datos, esa que les digo para que fotocopiaran, después de fotometría. La tabla 1 es la tabla de UV, que está en la página 1, ¿verdad? Creo que tiene el número de página. En la página 1, la página 2, en la página 3 hay UV. En la tabla de la página 4 tenemos el infrarrojo. En la tabla de la página 5, infrarrojo. Tabla de la página 6, infrarrojo. Tabla de la página 7, infrarrojo. Tabla de la página 8, masas, espectrometría de masas. La primera tabla. Tabla de la página 9, la pérdida de fragmentación. Tabla de la página 10, la pérdida de fragmentación. En la página 11 también hay fragmentos del espectro de masas, pero que no son muy comunes. La tabla 11 es cuando ya no hay solución, ahí se mira, ¿sí? Después, en la tabla número 12, ustedes ven los desplazamientos químicos de protones. Eso va a ser útil para los ejercicios que vamos a hacer ahora. Y en la tabla número 13, en la página número 13, perdón, ustedes tienen la tabla de carbono 13, la tabla de desplazamientos de carbono 13. En la página número 13. Si abren esa página, ustedes van a encontrar en la tabla de dice compuesto, dice delta, ¿verdad? Comienza con un compuesto donde su delta es 1 a 28 y termina con uno que dice 202 a 228. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a buscar desplazamientos en el espectro que vamos a tener como dato en el ejercicio, y después mediante esta tabla vamos a asignar a qué grupo corresponde. Si usamos carbono 3. En la tabla de abajo, que ciertamente está en inglés, pero que también se puede entender, también tenemos grupos funcionales. Por ejemplo, dice TMS 0, carbono 13, polihidrógeno radical alquilo, o carbono alfa, carbono beta entre 0 y 30. CH2 dice 20 y 45, carbono cuaternario 30 y 50, qué sé yo, carbono doble 105 a 145. Y por ejemplo, el carbonilo de los ácidos
que incluye ácidos, haluros de acilo, ésteres y amidas, aparece entre 155 y 185. Cualquiera de las dos tablas pueden mirar, para que sea más cómoda nomás. En la última página yo les puse también, y estas son las cosas que a mí me hacen pensar a veces, ¿verdad? Digo, a veces más pienso, no todas las veces, ¿verdad? Me hace pensar que normalmente pues tienen ustedes, o sea, me preguntaban ya si pueden rendir con esta tabla, y pueden rendir con esta tabla. Y yo veo con mucha tristeza que no hacen nada del espectro de carbono 13, y acá está todo para hacer. La última página. Acá dice todo, porque si ustedes se fijan, en la parte de abajo dice, en la parte A dice, con H1 fueling de Coupler. O sea, ahí pueden notar ustedes totalmente desacoplado del protón, que es un espectro que así se ve luego en los ejercicios. ¿Está? El D que representa a el DEPT, y ahí ya les dice luego qué es cada señal. En el DEPT los CH2 se ven hacia abajo, y en este ejemplo hay un CH2 por lo visto. El de arriba es acoplado con el protón. Entonces, ¿yo cómo voy a ver un grupo carbonilo? Singulete. ¿Por qué? Porque se representaría un carbono cuaternario. ¿Cómo voy a ver los CH3 en el espectro? Totalmente acoplado al protón. El C, ustedes si quieren anotar en castellano, es acoplado al protón. El CH3 voy a ver como un cuarteto. El CH voy a ver como un doblete. Y el CH2 voy a ver como un triplete. Y en el último, en el D, dice off resonancia. Si quieren pueden poner también así, fuera de resonancia. Y ahí las líneas del espectro de fuera de resonancia son iguales a las líneas acopladas totalmente al protón. O sea, si son 3 líneas es un CH2. Si son 2 líneas, un CH. Si son 4 líneas, es un CH3. Y si es un carbono cuaternario, también se ve como singulete. Ahora, lo más interesante es el D, en el DPT. Fíjense, en la primera escala no hay ninguna señal. ¿Por qué? Porque no hay carbono cuaternario en el DPT. Esas, por ejemplo, son cosas que hay que manejar más. Y acá tienen. Y ustedes van a rendir con esto. Y sí, para lo que se gana se pierde. Porque la experiencia de años me ha llevado a decir que da igual, que rindan o no rindan sin las tablas, ¿verdad? Porque no sé qué les pasa, ¿verdad? Pero con la tabla, si rinden mal, ya es el colmo. Y para ustedes sí que va a ser el colmo realmente, porque pueden rendir también con estos pasos que tenemos allí para resolver el problema. Lo que tiene 2 paginitas. Ustedes lo van a tener para el examen. Estas 2 paginitas que les dicen qué hacer y las tablas. Con estos 2 pueden rendir, pero así nomás. Nombre, apellido, edad, sexo, cédula de identidad, número de teléfono y estado civil. Eso es todo lo que pueden poner ahí. ¿Está bien? En realidad, ninguna otra información, ¿sí? Si no traen el día del examen, lo siento, no se van a prestar. Así es que asegúrense de traer el día del examen parcial o final, porque esto aparece también en el examen final. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de esta parte para ver cómo se resuelven los ejercicios. ¿Está bien? El ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 2, porque es más sencillo, nomás para empezar de lo más fácil a lo más difícil. El problema número 2 que ya tenemos copiado. Ahí se presenta. Bueno, vamos a probarlo como ya te decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la guía para resolver los problemas? Aren sabe leer para leer, por favor. Fuerte, fuerte. Y ese es lo primero que tenemos que hacer. Entonces vamos a comenzar por el principio. Acá arriba yo voy a colocar entonces lo primero que hay que hacer, número de insaturaciones. Eso ya me va a dar una información. A propósito, esto de número de insaturaciones, ustedes debieron haber estudiado un química orgánica, por ejemplo. No sé si hicieron química orgánica o no. O puede ser que hayan pasado de largo también, porque a veces puede estar no esté en la clase sin hacer nada más que estar. Bueno,
Número de insaturación, ¿y cómo se calcula? Y ahí dice cómo calcular, ¿verdad? Hay que calcular los hidrógenos saturados. ¿Cómo se calcula? Leo un poco en voz alta, Marquitos. 2NC más menos NN. Bueno, los hidrógenos saturados se calculan multiplicando 2 por el número de átomos de carbono que hay en el compuesto, le sumamos más 2 y restamos el número de átomos de halógeno si hay en la fórmula y el número de átomos de nitrógeno si hay en la fórmula. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular ahora los hidrógenos saturados? Para eso me tengo que fijar en la fórmula molecular del compuesto. ¿Dónde yo veo la fórmula molecular del compuesto? Repetí un montón de veces. ¿En dónde? En el espectro de masas. Acá donde dice mass spectrum. Ahí voy a buscar la fórmula molecular. Normalmente está. Si no está, ¿cuántos carbonos dice que hay acá? 3. De acá en estoy sacando el número de carbonos, ¿sí? La vez pasada en la presentación estaba mirando de dónde creo que se sacó 3 carbonos. Digo, voy a sacar de mi bolsillo. Aquí está. De la fórmula molecular voy a sacar, ¿verdad? Entonces 2 por 3 más 2 menos 0 menos 0. ¿Por qué pongo acá 0 y 0? Y porque en la fórmula molecular no hay nitrógeno y no hay átomo de halógeno. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cuántos hidrógenos saturados me salió? 8. Ese es el número de hidrógenos saturados. Pero, ¿cómo se calcula el grado de insaturación? ¿Cómo era este, Marquitos? Hidrógeno saturado menos hidrógenos reales sobre 2. Hidrógeno saturado menos hidrógeno real dividido 2. ¿Qué es el hidrógeno saturado? Lo que calculé. 8. ¿Cuáles son los hidrógenos reales? ¿Cuáles son los hidrógenos reales? ¿Dónde están los hidrógenos reales? O voy a decir nomás a los homora, como dice Harry Potter, y va a aparecer ahí el hidrógeno real. Está en la fórmula molecular. Para eso está la fórmula molecular puesta ahí. Hidrógenos reales están acá en la fórmula molecular. ¿Cuántos son? 6. Entonces 8 menos 6 sobre 2. Por supuesto que este cálculo que ustedes están haciendo seguro en la calculadora me sale 1. Porque 8 menos 6 es 2, dividido 2, 1. Entonces, acá voy a notar que tengo una insaturación. Acá ya tenemos el primer problema. Y eso me llama la atención. Quiere decir que o no estuvieron en la clase o no estudiaron luego. Dos cosas. El grado de insaturación no puede salir negativo nunca. Nunca. Si sale negativo, entonces es mejor más voy a estudiar derecho, ¿sí? No puede salir nunca un número fraccionario. Siempre debe ser un número entero. ¿Está bien? Espero que eso quede claro. Ahora tenemos que ver qué significa ese grado de insaturación. Para eso estamos en la página 1 de nuestra guía. ¿Qué significa el número de insaturación? Dice considerar la siguiente información. Un ciclo equivale a una insaturación. Quiere decir que si yo acá tengo una insaturación, puede ser que mi compuesto orgánico sea cíclico, un ciclo. Ahora puedo pensar, porque recuerden que estas cosas no se hacen nomás. La fórmula molecular dice que tiene 3 átomos de carbono. ¿Es posible encontrar un compuesto orgánico cíclico de 3 átomos de carbono? Y sí, ciclopropano, por ejemplo, lleva ahí sus derivados, ¿sí o no? Bueno, entonces quiere decir que esa información podemos colocar ahí. Recuerden que no podemos colocar cosas locas ahí. Que también puede ser una insaturación. En el B me dice anillo bencénico, pero esos son 4 insaturaciones. En el C me dice un heterociclo aromático pentagonal, 3 insaturaciones. Tampoco me sirve porque me calculó solamente 2. Después me dice un triple enlace equivale a, ¿cuántas insaturaciones dice? 2. Y un doble enlace equivale a una insaturación. O sea, acá lo que yo puedo anotar es que la otra cosa que puedo estar teniendo es un doble enlace. ¿Por qué? Porque una insaturación entonces significa que yo tengo en la molécula o un ciclo o un doble enlace. Esto es O, no es I. Una de las dos cosas no va a ser. Ya sacamos entonces el número de insaturación. Eso es lo primero que podemos hacer. Después,
¿Qué dice la guía? ¿Dónde hay que irse ahora? Fuerte, por favor, ahora. Observar el espectro de infrarrojo. Y ahí que dice que hay que mirar. Acá vamos entonces infrarrojo. ¿Puedes leer, por favor, ahora? Gracias. Identificar frecuencias vibracionales de grupos funcionales, recurrir a la tabla para asignar los grupos funcionales presentes. Entonces, IR, uno voy a mirar IR, y acá está, nada de por que dice IR me dice, ¿sí o no? Entonces miro ese espectro ahora. Pero recuerden que el espectro de IR se mira entre 1300 y 4000. A esa parte no hay que mirar. En este caso en particular, para este ejercicio en particular, ya me está poniendo acá el valor de un pico. Y ya me está poniendo acá el valor del otro pico. Correspondería a este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a anotar esos números de onda. En este caso me da así. Vamos a ver si hay alguna otra modificación. Acá entonces pongo número de onda 1715. Centímetro a la menos 1. Y acá entonces pongo número de onda, así como está ahí. 2500-3500 centímetros a la menos 1. Ahora tengo que saber quiénes son esos. Y para eso me voy a la tabla del infrarrojo. En el infrarrojo está en la página 4. Entonces, se mira el espectro del infrarrojo. ¿Y qué tenemos que ver ahí? Ahí ustedes tienen el enlace en la primera columna que dice CH. Después dice en la segunda columna tipo de enlace, tipo específico de enlace y número de onda. Fíjense que el dato que sacamos del espectro es el número de onda. Entonces tenemos que buscar ahora estos números. Y cuando veamos esos números, ver a quién le corresponde esos números. En esa tabla de la página 4 se ve 1715 por algún lado. ¿Sí o no? No. Entonces paso a la siguiente tabla. Ahí se ve 1715. En la tabla de la página 5 se ve 1715 en algún lado. No, paso la tabla. En la página 6, acá es interesante también. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en los grupos, hay carbono, nitrógeno, carbono, halógeno, nitrógeno, oxígeno. Ni siquiera vale la pena que pierda el tiempo mirando esta tabla. ¿Por qué? Porque la molécula acá no tiene ni nitrógeno, ni flúor, ni otra cosa. Entonces paso más. Página 7. 1700, ¿cuánto era? 15. A ver si encuentran. El grupo carbonilo. Ácido carboxílico saturado. Dice, en el tipo de enlace dice, por ejemplo, cetona-aldehído. Y en la primera dice alifáticos saturados barra ciclos de 6 miembros. New 1720 centímetros al menos 1. Ese podría ser, ¿verdad? Pero fíjense ahí más abajo. Derivados de ácido carboxílico. ¿Qué dice? Ácido carboxílico saturado. New entre 1725 a 1700. Ese tiene más pinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar exacto. Yo no puedo aproximar, yo tengo que buscar exacto. Quiere decir entonces que este, en realidad, ¿qué es? Un grupo carbonilo. Y anoten ustedes ahí que ya que tienen esa información. ¿Carbonilo de qué dice? De ácido. ¿Allá va? ¿Sí dice o no? Qué bueno. Ácido carboxílico. Ya está, entonces. Eso está ya hemos visto ahí, entre 1700 y 1725. Después, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a buscar el otro. El otro era 3500, 2500. ¿Sí? Empezamos de vuelta, página 4. Recorre, ¿verdad? Miren nomás, todos los cuadritos a ver si encuentran 3500, 2500. ¿Hay o no hay? No hay. Segunda página, página 5. 3200 a 3650. Alcoholes, fenoles. OH dice de alcoholes y fenoles. Podría colocar, sin embargo, ¿qué dice ahí abajo? 3000 a 2500 dice. Y es de ácidos
carboxílicos. ¿Se dan cuenta? Quiere decir entonces que este que está acá, ¿qué tiene que ser? Un OH, ¿pero de quién? Ácido carboxílico. ¿Un OH de quién? Entonces anoto ahí que es un OH de ácido, porque esa información me da la tabla. O sea, mi calculadora me está diciendo que sí o sí mi molécula puede ser un ácido carboxílico, ¿está bien? Bueno. Ya sacamos el infrarrojo. ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora pasamos de vuelta a la página, a esta guía. Entonces, ¿dónde nos vamos ahora? Paola. Observando el espectro UV visible, identificar si hay o no espectro UV visible, informa que contiene cromóforos donde enlaces poliestrenas fibrosos. ¿Hay espectro UV en el ejercicio? No, acá dice. No significa que UV. Entonces se pone así mismo. No hay espectro UV. ¿Eso qué significa? En realidad, por este método no se detecta cromóforo. Si no hay espectro UV, entonces podemos decir también no hay cromóforo. Acuérdense que en este momento la espectrofotometría UV nos informa solamente si hay o si no hay cromóforo. Y eso es todo. Bueno, ya sacamos 3 datos. Ahora tenemos que ir a este. El número 4 sería el espectro de masas. Identificar el ion molecular, identificar el micobase, identificar los fragmentos. Espera que ya tomaste el modo turbo y yo no puedo. En realidad hay que hacer lo que dice ella, ¿sí? Anotamos. Ion molecular. Acá pongo ion molecular. Escribo así mismo. Ion molecular. Eso que dice picobase. Y después dice fragmentos. Acá los fragmentos son los más importantes. Si nos fijamos en el espectro de masas, entonces fíjense, en este acá tenemos cuál es el ion molecular en un espectro de masas. El que está más hacia dónde? Hacia la derecha. Más hacia la derecha en el espectro. Por lo tanto, ¿quién va a ser acá el ion molecular? Este que dice que tiene 74 de masa carga. El más a la derecha es el ion molecular. Solamente para que tengan presente, en la cámara de ionización se produce este M más punto. Es una especie orgánica que es al mismo tiempo carbocation y es al mismo tiempo radical activo. A esta especie es a la que se le llama ion molecular. Ahora aparece una contradicción porque una molécula no tiene carga eléctrica. O a este también se le suele llamar cation radical. Entonces, si no aparece en el espectro por alguna extraña circunstancia, si no aparece acá en el espectro de masas por alguna extraña circunstancia, ustedes tienen que buscar esta notación, M más punto, y ese es el ion molecular. En este caso acá dice M más punto, dice abajo dice 74. ¿Qué es lo que anotamos acá? Su relación masa-carga igual a 74. Anotamos porque después puede ser preparado, ¿sí? Y después el pico base. ¿Quién es el pico base? El más alto. El más alto de todos. Acá está, voy a marcar un punto más alto de todos. Yo puedo saber la relación masa-carga de ese pico base en particular. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? En este caso no se puede porque están todos encimados acá. Las líneas están todas encimadas, ¿está? Entonces, si no se puede ver acá y si no aparece arriba de un numerito, es mejor no intentar sacar, porque se van a acusar del valor. Entonces, no hay información. Directamente por lo que no hay, porque el espectro no nos da esa información. En este caso, para este ejercicio el espectro de masa no nos da esa información. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí poder leer otra vez ahora a la más rápida velocidad que pueda. Identificar los fragmentos. Aquí se pueden ver las masas de los fragmentos que aparecen en el espectro de masas directamente. Si al hacer esto no hay información razonable, entonces determinar las pérdidas por fragmentación. Pérdidas por fragmentación igual a masa del ion molecular menos masa del fragmento. Recurrir a la tabla para estimar los fragmentos que
Acá ya veo esto. Acá ya veo, dice 57 y acá ya veo 45. Entonces, si ya se ve en el espectro un fragmento que tiene una masa determinada, ya anotamos más eso directamente. Porque ese es el método directo. Acá veo 57, ¿sí o no? Entonces, acá anoto m barra z igual a 57. Y anoto el otro m barra z, que es igual de 45. Anoto nomás por el momento. Estos son los fragmentos. Este es el método directo. Pero también hay que hacer lo que dice que es pérdida de fragmentación. Yo le pongo nomás ya directamente pérdida, para no escribir toda la palabra. ¿Qué se hace en este caso? Por eso es que yo siempre les pido que saquen la masa del ion molecular. Porque hay que restar 74 de 57 y hay que restar 74 de 45. Y si yo no saco este dato, no voy a saber qué restar. Entonces, en la pérdida se resta 74 menos, eso se llama pérdida. 74 menos 57. Y acá, por ejemplo, restamos 74 menos 45. ¿Cuánto me da 74 menos 57? 17. 17. Acá me sale 17. Y 74 menos 45, ¿cuánto me da? 29. 29. ¿Está bien? 29. ¿Qué es lo que tienen que hacer con estos datos? Estos datos tienen que transformar después a una notación y ponen m menos 17. Porque así es como se busca en la tabla de datos. Y acá, como salió 29, entonces ponemos m menos 29 entre paréntesis. ¿Está bien? Ahora nos vamos a la página, sacamos los numeritos. Entonces nos vamos a la página 5, no, la página 7, perdón, 8. En la página 8 dice fragmentos más comunes. Esos que se ven ahí es lo que se puede buscar en el método directo, en esto de acá. Directamente se puede buscar. ¿Quién, por ejemplo, es el que tiene masa carga 57 ahí? ¿Le por qué fuerte? Ella encuentra en la tabla CH3, CH2, COD. ¿Está bien? Hasta ahí, encontró así. ¿Está bien? Y después, el otro, ¿cuál es? 45. ¿Cuál es 45? O sea, de masa 45 va a ser HO, CO, ¿sí o no? Hasta ahí más o menos, ¿sí? Acá es importante también ver que lo que estamos haciendo es más o menos real. Y sí, ¿por qué? En el espectro de infrarrojo, ¿yo qué saqué? Grupo carbonilo. El espectro de masas con este fragmento que está acá y con este fragmento que está acá me está confirmando la presencia del grupo carbonilo. ¿Sí? Ahora, ¿qué también saqué del infrarrojo? El infrarrojo también saqué el grupo OH. Y acá también este fragmento de masa carga 45 me está confirmando que tengo OH en la molécula. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene una secuencia lógica? Ahora, en la pérdida de fragmentación hay que mirar tabla 9 y tabla 10. Si nos vamos a la tabla 9 y buscamos M-17, ¿hay ahí M-17? Sí. ¿No hay? Entonces buscamos la tabla 10. Tabla 10. En la página 10. ¿Hay M-17 ahí? Sí. Sí. ¿Qué es M-17? Alcohol. O sea, ¿es para que corresponde al OH, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no pongo NH, que también es 17? Porque no hay nitro. Porque en la fórmula molecular no hay nitro. Estoy ¿Qué grabando es todo el mundo. M-29? 0H5, solo eso. Otra CH3, CH2, que es también 0H5. Solo eso puede ser CH2 también, o sea así. Carbono, así con él. Hace rato que estaba así. Eso es lo que me da el espectro de masas, esa información. Hace rato me estaban preguntando, compañeros, ustedes,
¿Será que yo algún dato puedo descartar, profesor, y no sé? O sea, yo por ejemplo este grupo aldeído lo descartaría, no sé. O sea, puede ser, ¿por qué? Porque en realidad en el infrarrojo ya me dijo que tengo hidrógeno de ácido, ¿sí o no? Y ya me dijo que tengo también, ahí OH de ácido. Entonces a lo mejor no es realmente un aldehído, pero yo no puedo descartar hasta no ver las otras cosas. ¿Está bien? Entonces no descarten nada. Lo que no es probable es que tengamos, por ejemplo, dos fragmentos que representen cosas muy diferentes, o un fragmento que representen cosas muy diferentes. Puede pasar, pero no es tan común. A ver, vamos al ejemplo de masa, vamos a hablar un ratito. A la tabla de la página 8. Voy a la tabla de la página 8. Y ahí vamos a encontrar algo interesante. En la tabla de la página 8, 57, que también es C4H9. ¿Por qué yo no puse ahí? Porque solamente tengo 3 carbonos. Eso significa pensar y no transcribir nomás el valor. No voy a colocar algo que no tengo luego. Porque a veces, bueno, siempre se dice que lo que abunda no daña. En este caso sí les va a dañar. Pero si ustedes colocan algo que no tiene que ver, o algo en exceso les va a quitar también puntos. Tienen que colocar la información razonable. ¿Está bien? Bueno, ya hicimos masas. Esta parte la puedo borrar, ¿verdad? Porque no tengo más fácil analizar. Entonces vamos a ver, ahora qué sigue ahora. Observar el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Observar e indicar el número de líneas que aparecen en el espectro. Me voy a levantar un poquito más el espectro de carbono 13. A ver si les recuerda el botón. Ahí está, olvidado. Acá arriba nos voy a anotar ahora, este es el paso número 5 ya. Anoto así, RMN-carbono 3. ¿Cuántas líneas se ve? Entre paréntesis, acá dice protón de Kugler. ¿Qué significaba protón de Kugler? Desacoplado del protón. Busquen nomás su tabla de datos. Al final, en la cola está el veneno. Acá. En la cola está el veneno. Acá lo que tengo que anotar es el número de líneas que yo veo. No anoten el del solvente, porque el del solvente no da ninguna información. No hay que anotar, ¿sí? En el espectro de carbono 13 siempre van a haber 2 o más espectros. En este caso hay 2 experimentos de carbono 13 para esta molécula. En este de aquí abajo, en el que es desacoplado, del protón, ahí se buscan las líneas. ¿Cuántas líneas vemos en el espectro ahí? Acá yo veo 1, 2 y 3. ¿Qué coinciden con qué? ¿Con qué tienen que coincidir estas líneas? Con el número de átomos de carbono que hay en la molécula. Alguien ha de través suicidio masivo, porque tengo 8 líneas, pero mi compuesto tiene 7 carbonos. ¿Sí? Algo leí mal entonces, ¿sí? Entonces acá son 3 líneas. ¿Y eso qué significa? Significa 3 carbonos diferentes. Yo me acostumbro a anotar todo lo que hago, ¿verdad? Para no olvidarme después cuando tengo que hacer la interpretación. 3 átomos de carbono diferentes. Y esto tiene que poder coincidir con la fórmula molecular que nos da el espectro de masa. El espectro de masa dice C3H6O2. Si acá yo tengo 3 carbonos, creo que también podré encontrar 3 carbonos en el espectro de carbono 3. ¿Después qué dice? Observar y anotar los desplazamientos químicos. Ahí primero. Entonces, lo que yo suelo hacer acá es escribir eso mismo. Primero me pide el desplazamiento químico. Entonces anoto acá, hago una tabla, anoto acá desplazamiento. ¿Qué es lo que es el desplazamiento? ¿Alguien me puede decir? Lo sospeché desde un principio. El desplazamiento químico es esta letra griega, delta. Entonces me paso buscando los numeritos que corresponden a cada línea, ¿verdad? Pero ¿qué dice también después la guía?
No. ver si hay espectros off-resonant, ver si hay espectros de En este caso que tengo, que ella me dice luego cómo tengo que interpretar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es así: desplazamiento. Yo noto lo que veo. ¿Qué veo yo? Ahí dice protón Kepler. Bueno, para ahí, protón Kepler. O si quieren, de Kepler. O si quieren, pueden poner su equivalente en castellano: desacoplado del protón. Al lado pongo DFT, que es el otro espectro de carbono 13 que aparece. Y ahí pongo la asignación. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué grupo funcional o qué tipo de carbono estoy viendo? Ahora ustedes, con una regla centimetrada, se van, por ejemplo, acá, para esta primera línea, acá. ¿Cuánto se llama más o menos ese valor? 9. Aproximadamente igual a 9 partes por millón. Voy a anotar todos los valores primero. ¿A dónde está? Esta segunda línea, ¿a dónde está? 28, más o menos. Ustedes pueden ver bien eso después, pero aproximadamente 28. Eso no va a cambiar mucho la interpretación. 28 partes por millón. Después, la última, ¿dónde está? 180. 180, ¿sí o no? Sí. 180, muy bien. Y este sí es un valor certero, 180 partes por millón. Después yo dibujo lo que yo veo en cada espectro. ¿Qué yo veo en cada espectro? Veo lo que ves. En el 8 partes por millón, en el protón Kepler, acá no se ve todo para arriba. O sea, veo una línea mirando para arriba, ¿sí? Acá veo una línea mirando para arriba. Y acá veo una línea mirando para arriba. ¿Está bien? ¿Qué pasaría en el DFT? ¿Cómo veo las líneas en el DFT? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo vemos en el DFT esta primera línea? 9. Veo también para arriba. ¿Cómo veo en el DFT esta segunda línea? Para abajo. Ah, ¿Y yo veo esta línea en el DFT? no. No. ¿Cómo que no? Sí. ¿Está bien? Ahora sí, la interpretación. En el DFT, ¿qué significa una línea para arriba? No hace falta ni siquiera que mire su hoja. Acá dice, en el DFT, ¿qué representa para arriba? CH3 o CH. Anoto. Así es. CH3 o CH. Este que está de cabeza, porque tiene 5 negativos, ¿qué es sí o sí? CH2. CH2. Muy bien. ¿Y qué vendría a ser el último? Un cuarto negativo, carbono. Está en el recupero. ¿Y acá? No está. ¿Y si no está qué es? Carbono cuaternario. Carbono cuaternario. Anoto así, carbono cuaternario. Ahora me puedo fijar qué es el carbono cuaternario. Ahora sí uso la tabla de datos de RMND, carbono 13, que está en la página 13. Perdón, 12. No, 13. No, se madre, me voy a entrar. También muchas veces por eso. La tabla de RMN de carbono 13, ¿qué tengo que buscar ahí? ¿Quién puede ser que esté apareciendo a 180 partes por millón? A ver si ustedes buscan y ya me dicen quién puede ser que esté ahí. CH2. A 180 partes por millón. ¿Puedo buscar la tabla de arriba o la tabla de abajo? Ácido. Creo que es un ácido. O sea, ¿qué es el grupo funcional que hay ahí? O sea, que acá lo que yo tengo es el grupo carbonilo. ¿Sí o no? O sea, Coincide también. lo que estoy haciendo es que me está confirmando. Primero, ya encontré el grupo carbonilo ¿dónde? En el infrarrojo. Ya encontré el grupo carbonilo acá, en el espectro de masas, acá, en el espectro de masas. El carbono 13 me informa también del grupo carbonilo. Ahora, una pregunta. Yo tengo CH en mi molécula. Ahora es cuando se piensa. ¿Por qué? Fíjense el fragmento que me da el espectro de masa. Dice CH3, CH2. Acá le tengo CH. No. Entonces, puedo eliminar
de mi asignación porque este CH3 que está acá en el espectro de carbono 13 es este CH3 que está acá en el espectro de masas. Este CH2 que está acá en el carbono 13 es este CH2 que está acá en el carbono 13. Este CO que está acá en el espectro de carbono 13 es este CO que está en el espectro de masas. ¿Se dan cuenta cómo ahora es cuando se piensa un poco lógicamente y así razonadamente para poder descartar información o no? ¿Está bien? Y eso creo que es todo lo que podemos decir del RMN de carbono 13, ¿sí? Ahora pasamos al último aspecto que tenemos que mirar, que es el RMN de protones. Entonces acá capítulo número 6, RMN de protones. Este es muy parecido al carbono 13, solamente que acá no hay líneas, acá hay señales. Ya un poco para hablar. Observar que los caracteres número de señales indica el número total de diferentes que posee la molécula. Voy a ver, me quedo más tirando, pero sí puedo levantar un poquito. Ahí está, el RMN de protones es este. ¿Cuántas señales yo veo del RMN de protones? ¿Cuántas señales se ven? Acá yo veo una, acá yo veo dos, y acá yo veo tres. ¿Sí o no? Entonces, acá hay tres señales. Ahora, a diferencia del RMN de carbono 13, este nos está informando tres tipos de hidrógenos diferentes. El de carbono 13 nos informa carbonos diferentes, pero este nos informa hidrógenos diferentes en la molécula, ¿sí? Una observación nada más. La escala de desplazamiento químico del espectro de protones, que acá dice H1NR, ¿verdad? En inglés, va siempre de 0 a 10, pero hay señales que aparecen por arriba de 10. Entonces esas se dibujan aparte. ¿Por qué? Porque si se dibujaron acá, ya va a quedar feo para la fotocopia, ¿se entiende? Es una cuestión de estética nomás. Entonces, si ustedes ven acá arriba un grupo de señales, eso significa algo, ¿está bien? Si hay una escala, que es que esta escala 11-12 continúa a 10. Además, acá también hay una información importante, a ver si atienden. Acá me dice de 2 o. Eso significa algo. Hemos hablado de una receta. Vamos a ver esta cosa. Bueno, ¿esto qué dice Pablo? Identificar y anotar el desplazamiento químico. O sea, lo mismo que carbono 13. Hacemos una tablita donde ponemos el desplazamiento. Después, ¿qué pide después para poner? Identificar y anotar las multiplicidades de las señales, indexes, docenas, discretas, etc. Multiplicidad. Después, Recordar que número de vecinos igual al número de picos de la curva. después. Determinar el área bajo la curva de los señales integrados. Después. Para determinar el área, venir con una regla centimetrada transparente la altura de cada señal. Establecer el mínimo común. Obtener un número entero. Si no se obtiene un número entero, multiplicar por factor para obtener el entero. Importante, la suma de las áreas obtenidas de cada señal debe ser igual al número total de fotones que posee la molécula y que se forman en el espectro de masas. Ya. Ahí cuántos protones veo en el espectro de masas. Acá en el espectro de masas, perdón, ¿cuántos hidrógenos hay en el espectro de masas? 6. Cuando yo calculo las áreas, tiene que haber también 6. No puedo tener menos, no puedo tener más. Por eso es que este ejercicio es a prueba de principiante. Solo una persona que sabe lo que hace va a hacerlo. Y eso después el examen me va a revelar quiénes estuvieron en la clase y quiénes estuvieron nomás en la clase. Bueno, los desplazamientos conviene tomar siempre el que está más cerca de 0 y el que está más lejos de 0. Fíjense que acá hay un grupo de señales. Acá comienza y acá termina. Cuando se encuentren con esa situación, busquen la mitad de esa señal. Es lo más recomendable, ¿sí? Ni tomar cuando comienza, ni tomar cuando termina. Por ejemplo, tomamos la mitad. Yo voy a tomar acá
Y a mí me va a servir porque yo voy a hacer otra cosa, porque estoy viendo grande. Ustedes están viendo con otro tamaño. Acá a la mitad. Acá también, vamos a la mitad. No ni siquiera experto mismo que ¿verdad? Y este también toma acá a la mitad. Así. Y voy anotando. Este, por ejemplo, ¿qué número vendría a ser? Si este es 1 y este es 1,5, ¿qué vendría a ser ese primer número? Más o menos, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser cuánto? 1,1 parte por millón aproximadamente. Este es el primero que veo, ¿sí? Más o menos. Ustedes pueden sacar algún coquete. Este, ¿en cuánto sería? Este sí. ¿Cuánto sería esto? Si esto es 2 y esto es 3, este tiene número sería 2,4, obviamente. Después está cerca de 2,5. Entonces acá pongo 2,4 partes por millón. Y la última señal que veo, ¿cuál sería? Esta. Si esto es 11 y esto es 11,5, ¿cuánto sería? 11,1 aproximadamente. 11,1 partes por millón. Primero hablamos de numeritos. Ahora estamos en la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? El número de señales que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cuántas líneas se ven acá en este? Voy a borrar ya esto de los desplazamientos porque hicimos. Acá yo que veo un solo pico. ¿Qué es un solo pico en el protón? ¿Cómo se llama? Singulete. Entonces anoto acá, este está en un singulete. Anoto. El que está a 2,4 ppm, ¿qué es? Este, ¿qué es? ¿Tiene cuántas líneas yo veo? 1, 2, 3, 4. Entonces es un cuarteto. No es un musleto, porque el musleto viene del muslo, y cuarteto viene del cuarto. Cuarteto. ¿Y el primero cuántas líneas se ven en el primero? 3. Es un triple, ¿está bien? Triple. Ahora voy a hacer algo que me gusta mucho, que es frenar mis reglas. No, no por la cabeza o por la espalda de alguien, pero igual no. Ahora lo que hay que hacer es lo que dijo la compañera, hay que hallar el área bajo la curva. El área bajo la curva de esta integral me va a informar cuántos hidrógenos produce esa señal. Ustedes van a hacer con sus reglas centimetradas, con su papel, con su hoja, porque yo tengo mis reglas en diferentes escalas. Y además yo veo también acá veo también la imagen aumentada. Esto que vamos a hacer ahora es subjetivo, depende de cómo yo haga la medición. Pero lo que no puede ser subjetivo es la relación que yo vaya sacando. Esa sí se tiene que cumplir, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en realidad? Tomar la regla centimetrada transparente. Acá ustedes ven, ¿verdad? O sea, yo pienso que ustedes reconocen este así parece una curva de articulación. Pero en realidad es el símbolo de la integral. Entonces, la integral comienza y la integral termina. Pero yo esta parte no puedo medir porque no es línea recta. ¿Y qué es lo que se mide? La altura. ¿Qué es la altura? Y es lo mismo, altura. Que el mínimo será por ejemplo. Profesor, yo no entiendo cómo me diste esta altura. ¿Cómo se mide la altura? Socorro. Matemática 1. Bueno, eso ya queda fuera de mi campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, donde comienza la integral, ustedes trazan una línea que se prolongue, ¿verdad? Porque me falta un brazo. Porque estas piernas de bueno. O si no, ahora no. Entonces, ahí donde empieza la integral, ustedes trazan una línea que se prolonga, ¿sí? Acá también una línea que prolonga donde comienza la integral. Y hacia este lado también, así, ¿está bien? Y se mide la altura. Cuando yo miro con mi regla, cuando yo mido con mi regla, este me sale acá, me sale a mí 2. Me sale un número entero, acá me sale a mí 2. A ustedes no se les va a salir así porque mi escala es diferente a la de ustedes.
Esta de acá, ¿cómo se mide? Donde comienza la integral, que es donde yo prolongué la línea. A mí justito me da 4 en esto. Y este, por ejemplo, me da exactamente 6. ¿Qué punto? Todo el mundo 4. Cuando yo mido, me da a mí, me da esa cantidad. A ustedes puede ser que les dé diferente, porque ustedes están midiendo en un espacio más chiquito y con una regla centimetrada. Esta regla no está muy centimetrada, que digamos, porque las unidades medidas son más grandes, ¿está? Bueno, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? El mínimo común múltiplo. Matemática 1 y 1 más. O sea, este número 2 voy a dividir con 2 y acá me queda 1. Este número 4 voy a dividir con 2 y acá me queda 2. Y este número 6 voy a dividir con 2 y esto me queda 3. ¿Qué es lo que son esos números? La cantidad de hidrógeno que produce esta señal. Si yo hice bien este paso, entonces voy a encontrar que este en realidad es un hidrógeno. Encierro el círculo. Esto en realidad son 2 hidrógenos. Y esto en realidad son 3 hidrógenos. Entonces, ahora coloco acá. El triplete tiene 3 hidrógenos, porque su área es 3, ¿sí o no? El cuarteto es área 2 y el singulete área 1. Si yo sumo 3 más 2 más 5, ¿cuánto me da? 6 hidrógenos. Estos 6 hidrógenos que yo conseguí acá tienen que ser igualitos a lo que hay en la fórmula molecular de acá. ¿Está bien? Por eso que no es importante cuántos centímetros ustedes midan acá. Esto puede ser un número relativo, ¿se entiende? Lo importante es que cuando hagan la relación, los números que encuentren reproduzcan la cantidad total de hidrógeno que hay en la molécula, ¿sí? Bueno, hasta ahí es más o menos algo bastante mecánico, se va repitiendo y vamos haciendo. Ahora es la parte dura, ¿sí? Bueno, entonces, ahora hay que asignar las señales. Y ese es un tema. Vamos a ver entonces ahora cómo hacemos. Podemos comenzar del que está más lejos al que está más cerca de la escala por revés. Si yo comienzo con este, ¿qué significa un singulete de área 1? Voy a anotar para saber si entendemos más. Yo lo que tengo es un singulete de área 1. Singulete de área 1. ¿Qué significa eso? Que no tiene vecinos. Por eso no le toca ahora hace rato que el número de vecinos, ¿a qué es igual? Al número de picos menos 1. Así dice ahí, ¿verdad? Eso también tiene en la hojita ahí. Entonces, un singulete de área 1, ¿qué significa? Es ese área 1 para empezar. Área 1, ¿qué significa? Que es un hidrógeno. Por eso ya puse ahí un hidrógeno. Este es un hidrógeno. Y si es singulete, ¿qué significa singulete? Un hidrógeno, un pico, menos 1, ¿cuántos vecinos tiene? 0 vecinos, ¿está bien? Quiere decir que es entonces un hidrógeno sin vecinos. Para eso entonces tengo que interpretar esto, ¿está bien? Este, ¿qué es? Un cuarteto, ¿verdad? Vamos a notar acá, cuarteto. Acá por ahí hay una cosa interesante, pero que surge acá. ¿Cuarteto de cuántos de área? 2. Cuarteto de área 2. Cuando yo digo área 2, ¿qué estoy diciendo? 2 hidrógenos. ¿Sabes? Acá digo 2 hidrógenos. Pero esos hidrógenos, ¿cuántos vecinos van a tener? A ver si ya me dijo usted ahora. ¿Por qué tienen 3 vecinos? ¿Por qué tienen 3 vecinos? Esos 2 hidrógenos, ¿por qué tienen 3 vecinos? Porque es un cuarteto. Un cuarteto que son 4 líneas. Si yo le resto 1, me queda el número de vecinos. ¿Cuántos me quedan? 3. ¿Se entiende? Porque en RMN de protones, el número de líneas que se ve es el número de vecinos más 1. Entonces, si yo veo 4 líneas, le quito un hidrógeno, me va a quedar el número de vecinos. O sea, me quedan 3. Quiere decir entonces que ese cuarteto de área son
2 hidrógenos con ¿cuántos vecinos? Con 3 vecinos. Este ejercicio es fácil, ahora van a ver por qué. ¿Y este que es? Triplete. Un triplete de área ¿cuánto es? ¿De área 3? Sí. Un triplete de área 3. Vaya y se puede. A ver si ya me dicen ustedes. ¿Qué es un triplete de área 3 en realidad? ¿Son qué cosa? 3 hidrógenos con ¿cuántos vecinos? Triplete, con 2 vecinos. ¿Está bien? Interesante. Son 3 hidrógenos con ¿cuántos vecinos? Con 2 vecinos. Acuérdense de una regla básica en No, ya me dice tu regla, la altura. Porque la estoy repitiendo varias veces. Si yo al número, Mínimo como módulo, una que terminó. le sumo 1, ¿qué es lo que tengo? Esa señal. ¿Se entiende? 2 vecinos más 1, triplete. 3 vecinos más 1, cuarteto. ¿Se entiende? Bueno. Ahora es muy interesante interpretar. ¿Por qué? Fíjense lo que dice ahí. Yo tengo 2 hidrógenos con 3 vecinos. Por un lado, ¿sí o no? Y por otro lado tengo 3 hidrógenos con 2 vecinos. ¿Qué significa eso? No se acuerden. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, yo tengo 3 hidrógenos con 2 vecinos. Por un lado, borro eso. Por otro lado tengo 2 hidrógenos con 3 vecinos. Un CH3 unido a un CH2. Si yo tengo 2 hidrógenos con 3 vecinos y después tengo 3 hidrógenos con 2 vecinos, es porque son carbonos adyacentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí o no? En este ejemplo y en este caso. Bueno, ahora tengo que armar la molécula. Si ustedes se pueden armar, también pueden armar la molécula sin ningún problema, ¿sí? Así es que, pues no quiero ir lejos del espectro de protones. Más o menos ahí estábamos, ¿verdad? Sí. Ahí. Entonces, primero que nada, singulete de área 1. ¿Quién es el singulete de área 1? ¿Quién es el singulete de área 1? Con todo lo que tenemos, ¿quién puede ser el singulete de área 1? El OH. ¿El hidrógeno que está unido a quién? ¿Cómo sabes eso, Paola? Ella dice que el singulete de área 1 es el hidrógeno que está unido al oxígeno. Lo que quiero saber es por qué me decís eso. Porque ya en la demostración anterior nos dijeron de que hay un OH. Así que... Formidable. Acá ya no fruta, acá ya no tengo OH. Pero acá tengo OH, acá tengo OH. O sea, sí o sí tengo que tener OH. Entonces, una parte de mi molécula es un grupo OH. Que yo dibujo así, ahora voy a contar cómo. Ese OH es un singulete. ¿Qué significa un singulete? Que no tiene vecinos. ¿Quién tiene que estar unido ahora al lado del OH? Para que... ¿Quién tiene que estar unido ahora al lado del OH para que ese singulete no tenga vecinos? ¿Quién tiene que estar? ¿Quién tiene que estar ahí? Un carbono El cuaternario. grupo carbonilo. ¿Por qué el grupo carbonilo? Y acá está. Y acá está. Y acá está. ¿Está bien? Entonces, si yo coloco acá el grupo carbonilo así, y acá los pares libres, fíjense. Este tiene 1, se cuenta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como mínimo estaría al lado de un siguiente hidrógeno en la posición 9. Y dijimos que no hay acoplamiento más allá de 3 enlaces. Por lo tanto, el OH no puede acoplar con nadie su señal. Si el OH no puede acoplar su señal con nadie, es porque tiene que estar alejado. ¿Y quién va a estar alejado? O sea, ¿cómo va a estar alejado? Y porque está el grupo carbonilo pegado. Esa es la única posibilidad, no hay otra posibilidad, ¿sí? Y después nos falta todavía lo de los 2 vecinos, 2 hidrógenos con 3 vecinos y 3 hidrógenos con 2 vecinos. Eso parece un trabalenguas. Ahora, ¿cómo llevamos la molécula en esa parte de la molécula? Bueno, en este ejercicio en particular no. 3 hidrógenos con 2 vecinos. 2 hidrógenos con 3
Ahora voy a colocar acá así, 2 hidrógenos y voy a colocar acá el resto, los 3 hidrógenos. ¿Está? Los 3 hidrógenos. Los que están pintados de verde, ¿sí? Por ejemplo, ¿está bien? Bueno. Ya terminé con el RMN protones porque ya armé la molécula. Ese es por lo visto el ácido propanoico, ¿verdad? Después el ácido propanoico. El nombre no me pido porque se van a interesar, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, acá me dice por asignación, ¿cuál es cada hidrógeno en el protón? Para eso, ustedes nomás le dediquen una clave o una secuencia de información. Por ejemplo, se le puede poner letras, minúsculas o mayúsculas. Ahora le pueden poner números. Yo, por ejemplo, porque a mí se me ocurre más, a este hidrógeno le voy a llamar hidrógeno A. A estos de rojo le voy a llamar hidrógenos B. Y a estos de verde le voy a llamar hidrógenos C. Yo le llamo así porque me encanta, ¿verdad? Si voy a llamar X, Z, 1, 2, 3, ¿verdad? Igual no, alfa, omega, igual no. Con tal de que vos sepas tu clave. ¿Quién es este hidrógeno que está acá? El que tiene singulete de área 1. Entonces va a ser este de acá. Acá pongo A. Así yo sé quién es el protón. Y eso además va a verificar mi estructura. Después yo tengo el cuarteto de área 2. Vendría a ser el B. ¿Verdad? O sea, este vendría a ser el B. Y este vendría a ser el C. Los hidrógenos C. ¿Está bien? Ahí yo ya terminé con el RMN del protón. En el examen, van a tener explicaciones, hay que hacer así mismo. Una vez que ustedes encuentran qué es cada señal, entonces ahí tienen que asignar. ¿Está bien? Solamente una información, ¿verdad? O sea, algo que ya les comenté en clase teórica, que no sé si escucharon, registraron o atendieron, pero que está también en la diapositiva. Lo pueden leer. Hay información más o menos que hay que saber más que hace de onda. Por ejemplo, ¿qué significa acá este D2O? Esto que está acá se traduce en castellano como intercambiable con D2O. El D2O es el agua deuterada, ¿sí? Entonces, cuando eso también yo le dije en la clase teórica, en un experimento de RMN de protones, si le ponemos agua deuterada a algo que tenga OH o a algo que tenga NH, esa señal va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el hidrógeno del OH o el hidrógeno del nitrógeno se intercambia con el deuterio del agua deuterada. ¿Está bien? O sea, en pocas palabras, si ustedes en el espectro de RMN protones ven esto de D2O, eso es sin duda alguna un OH. Definitivamente es un OH. No hay que ni dudar, no hay que ni pensar, porque ese es el resultado de la experiencia. Cuando me dice intercambiable con D2O, es porque esto debe ser un OH. Jamás un OH va a tener un área superior a 1. ¿Por qué? Porque es un solo protón. Bueno, ya está entonces, pero todavía no está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esto en algo más sencillo. Por ejemplo, así, CH3, CH2, CO, OH. Ahora tenemos que justificar la molécula, Se puede justificar escribiendo o se puede justificar numerando las cosas que hay ahí de acuerdo a la diferente información que tenemos. Yo lo que tengo que hacer es justificar. ¿Cómo justifico? Y bueno, por ejemplo, esta parte que veo acá de la molécula que ustedes pueden mencionar en el cuadro, en el círculo, todita esta parte de acá, en donde vi esta parte. Esa parte de la molécula nomás, ¿dónde vi? En la espectrometría de masas. Acá está. Entonces pongo el recuadro y pongo a su lado que esto tiene una relación masa-carga de 57. Esta parte de la molécula, ¿dónde vi? El OH solito, ¿dónde vi? También en la espectrometría de masas, pero solamente ahí vi. Lo que yo estoy encerrando
círculo es más o menos donde la molécula se rompió por el método de espectrometría de masa. El OH, ¿dónde yo vi? Acá está, N-17. Anoto que vi ahí. Este OH yo vi en dos partes, en M-17. ¿Y dónde también? En infrarrojo. Ya está. Grupo carbonilo, ¿dónde vi el grupo carbonilo? Ahora encierro un círculo o pinto de un color diferente del grupo carbonilo. ¿Dónde vi el grupo carbonilo? ¿En de quién? De carbono 13 a 280, así era, ¿verdad? 180 partes por millón. Y vi también dónde en infrarrojo. ¿Está bien? ¿Hay algo más todavía que puedo decir? ¿Qué también puedo decir? A ver si pillan ustedes y me dicen ahora. El triple La y parte de la molécula también dice que se puede justificar. Pueden también. Pero que también se puede decir tipo así para, digamos, para satisfacer, digamos, la curiosidad del profesor. ¿Qué se puede poner? O sea, para demostrar al profesor que yo también sé. ¿Qué se puede poner? En cuarto y triple. ¿Con quién? Y bueno, ¿qué es? Doble Una enlace. insaturación. Do you remember la insaturación? Eso no se hace de balde. Un doble enlace representa una insaturación. Y entonces ahí tenemos una molécula completamente justificada. En la guía dice acá, definir la estructura del compuesto. Y ahí dice, proponer una o más estructuras para la molécula. Decidir cuál estructura se ajusta a los datos espectroscópicos. Justificar la elección de la estructura recurriendo a la información de los diferentes métodos espectroscópicos, estableciendo la conectividad entre los diferentes grupos funcionales. Esto que yo dice ahora, de dónde viene cada cosa, es la conectividad. Ahora, esta es el único compuesto posible para esta fórmula molecular, porque podemos tener más canalitas por ahí. Más se da por la decisión, a mí se me cae en la nota de algo. Profesor, ¿por qué este compuesto? Voy a borrar ya esa parte, ¿verdad? Mira, tiene solamente que anotar. Esta parte no, es la geometría de masa que voy a borrar, pero acá. Acá pues, del espectro de masas, la fórmula molecular dice que es C3H6O2. Entonces él me dijeron así tipo, evidentemente me dijeron, ¿verdad? ¿Por qué ese no es etanoato de metilo? Y dije, vamos a ver, etanoato de metilo, químico-orgánicamente eso es así. CH3, CO, O, CH3. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Tres carbonos. 3 más 3, 6 kilómetros. Dos oxígenos, dos oxígenos. ¿Por qué no es etanoato de metilo? ¿Por qué ha sido humano? Ajá, por esa duración. Claro, por eso les dije hace rato que el espectro de protones me va a decidir la estructura. Yo no puedo decir que esta fórmula molecular responde a este compuesto. ¿Por qué? Porque este hidrógeno yo vería como un singulete de área 3. Estos hidrógenos verían como un singulete de área 3. Y eso es todo lo que hay en protones. Entonces no es esta molécula, ¿por qué? Porque no tengo este grupo de señales en el espectro de protones. Por eso les digo que si uno hace bien esto, no se puede equivocar en la estructura. Y ese es un desafío. Como ustedes tienen en la hoja de ejercicios, tienen, el problema 3 y el problema 4 tienen la misma fórmula molecular, C4H8O2. Hay un tipo de liquidez a 1744 en uno y el otro hay en 1741. El espectro de masa me da el mismo ion molecular 88 y los mismos fragmentos. Uno me da 43, 29, 157 y 29. Entonces, noten más ustedes cómo es, que la misma fórmula molecular, pero no van a ser el mismo compuesto, pueden ser isómeros. Y eso también puede ocurrir en los compuestos orgánicos.
les animo para que en estos días, antes del miércoles, uno de los dos resuelvan y vean, vamos a ver después en la clase teórica del miércoles la respuesta correcta de ambos. ¿Está bien? El miércoles solo vamos a hacer ejercicios de resolución de estructura. Pero yo les voy a dejar la fotocopiadora, la fotocopia, porque van a ser como 10 o 12 ejercicios para hacer. No vamos a hacer todos, pero todos los que podamos vamos a hacer. El siguiente miércoles tendríamos el repaso porque el examen parcial sería el sábado siguiente. ¿Está bien? Ahora bien, de hoy en 8.